ahora la palabra del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto están alegres? Gloria al Señor. Amén. Decíamos, hermano, y tomamos este texto del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis amados hermanos, nosotros hoy estamos viviendo, hermanos, realmente tiempos difíciles en todas las áreas de nuestra vida. Estamos viviendo, hermanos, tiempos, hermanos, muy difíciles. Bendito sea el Señor. Y muchas veces, hermanos, este es el enunciado que se escucha desde muchos, hermanos, púlpitos. Y los medios de comunicación hoy en día, hermanos, lo han convertido tal vez esta frase en un casi eslogan para muchos. Una pequeña pero eficaz consigna: estamos viviendo en tiempos difíciles. Y esta frase, hermanos, hoy en día la han sabido explotar muy bien los productores de las grandes cadenas televisivas, de las grandes cadenas de noticias, y han multiplicado sus ingresos. Pues todo el mundo está pendiente de ver, todo el mundo está pendiente de leer, hermano, y de escuchar la última noticia. Gloria sea al Señor. Y yo me tomo, hermano, en esta hora la osadía, hermanos, de esta máxima, de poder decir: estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ha sido eficaz porque muchos creyentes, hermano, incrédulos, políticos, profesionales, gobernantes, hermano, están usando esta expresión para justificar muchos de ellos, hermanos, que han dirigido y siguen llevando al fracaso y a la frustración a la humanidad entera. Y estudiando, hermano, la historia sagrada y analizando un poco los acontecimientos, hermano, de la historia, hermano, secular, podemos demostrar que desde el Génesis la humanidad ha vivido tiempos difíciles. Pero nuestro lema, nuestra consigna, nuestro eslogan en esta noche, hermano, tiene que ser determinante. Y es lo que dijo el apóstol Pablo. Aún en medio de tiempos difíciles, tomamos la palabra del apóstol Pablo y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A través de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, encontramos, hermanos, hombres de Dios que vivieron tiempos difíciles. Por ejemplo, encontramos a Abraham, el padre de la fe, considerado el amigo de Dios. Abraham tuvo, hermano, dice la palabra de Dios, que salir de su casa. Abraham tuvo que dejar su parentela, tuvo que dejar su familia. Tomó la determinación Abraham de creerle a Dios. Cuando Dios viene y le dice: Abraham, sal de tu casa, sal de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Tomó la decisión determinante de creerle a Dios. Caminó sin saber a dónde iba. Solo obedeció. Lo tenía todo, pero renunció a la comodidad que tenía con su familia para ir a un lugar desconocido. Tomó la determinación de hacer caso al mandato divino. Y la palabra dice en Génesis capítulo 12, el versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Aceptó Abraham voluntariamente el reto de creerle a Dios, y estaba, hermano, determinado Abraham, hermano, a vencer, a entrar en un proceso de formación de carácter. Cuando se encontró Abraham frente a su tiempo difícil, eligió la solución más fácil. Génesis capítulo 12, verso 13: ahora pues, di que eres mi hermana, diciéndole a Sara, que era su esposa: ahora di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y diga mi alma:
por causa de ti. Y por, hermano, tomar la decisión más fácil, hermanos, le costó también algo muy difícil. Porque casi querían tomar a su supuesta hermana como mujer. Entonces, no pasó la prueba de su integridad y de sus valores. Tuvo Abraham, en ese momento difícil, que enfrentar también sus consecuencias. Porque cada acto, cada acción, hermano, cada actitud que nosotros tengamos, sea buena, sea mala, tiene una consecuencia para bien o para mal. Por eso que antes de hacer algo, antes, hermano, de tomar una decisión, antes, hermano, de determinar algo en nuestra vida, tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer. Tenemos que pensar bien el paso que vamos a dar, porque, hermano, cada acción tiene una consecuencia. Gloria a Dios para siempre. José en momentos difíciles. Hemos oído hablar de José en la escuela dominical, ¿no es cierto? Estudiamos la historia completa de José. Los que vienen a la escuela bíblica fueron bendecidos con esas enseñanzas. José, hijo de Jacob, al igual que Abraham, lo tenía todo. Era el preferido de su padre, renunció aceptando el dejar el bienestar que tenía en su hogar para ser despreciado por sus hermanos. José vivió tiempos difíciles. Fue vendido como esclavo. Fue, hermano, calumniado en la casa de Potifar. Para José no fue fácil haber permanecido en la cárcel por 13 largos años antes de llegar a lo máximo de su carrera. Dios sometió a José a un proceso de reconocimiento de sus valores para desarrollar en él un carácter determinado. Dios manifestó su carácter divino en el carácter de José para llevarlo a qué? A ocupar ahora un lugar muy alto y de prestigio en el país de Egipto. Bendito sea el Señor. Vemos un contraste aquí con la actitud de Abraham y con la actitud de José. Abraham cometió un error en decirle a su esposa que se hiciera pasar como su hermana. Pero vemos en José, hermano, de que no flaqueó en su integridad. Fue seducido por la mujer de Potifar, pero José no se dio a la tentación. Fue calumniado y se cayó, fue metido a la cárcel por una calumnia, pasó 13 años en la cárcel. Pero llegó el momento, hermano, en que Dios lo ensalzó. Alabado sea el Señor. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho de saber todo esto, no hay entendimiento ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José vivió su proceso. José vivió su tiempo difícil, pero en medio de su situación, en medio de su dificultad, mantuvo su integridad a Dios. Y por mantener su integridad y por mantener su fidelidad, fue premiado como el segundo Señor en Egipto. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Tenemos otro varón, hermano, en la palabra llamado Nehemías. Hace algunos domingos hablamos de Nehemías. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Nehemías, hermano, en tiempos difíciles. Lloró, dice que cuando llegó a Jerusalén, porque Nehemías nació en el exilio judío, que, hermano, no vivió la deportación. Nació allá, pero sabía toda la historia que había pasado en Jerusalén. Estando en la corte, hermano, decidió ir a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, hermano, y vio los muros derribados, para él no fue fácil. También vivió tiempos difíciles, pero tuvo un proceder positivo frente al reto que tenía frente a él. No era fácil. Había que levantar las murallas.
Había un grupo de judíos que estaban todos desmoralizados. Cada uno corría por lo suyo propio. Tenían sus casas muy bien ordenadas, muy bien edificadas, pero a nadie se le daba por levantar las murallas. A nadie se le daba por volver a reconstruir la ciudad. El templo estaba destruido, las murallas, hermano, echadas abajo, las puertas habían sido quemadas. Nehemías llegó solo allá y tenía, hermano, algo muy difícil frente a él. Reconstruir las murallas, pero ¿cómo lo hacía? Se había, ¿no es cierto?, un pueblo que estaba allí, hermano, sin esperanza, sin fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga. Pero hermanos, Nehemías tuvo un proceder positivo frente al reto que tenía frente a él. La adversidad que estaba viviendo, a Nehemías no lo derrumbó. Aprendamos, hermano, de estas cosas. A veces para nosotros un pequeño problema, hermano, nos derrumba. Pasamos un pequeñito problema, una pequeña dificultad y ya no queremos servir a Dios. Ya no queremos congregarnos. Ya no queremos llegar a la casa del Señor. Miren, hemos visto a Abraham, hemos visto, hermano, a José. Estamos viendo de Nehemías, hermano, lo que estos hombres de Dios tuvieron que pasar. Nehemías, frente a la adversidad, hermano, no se derrumbó. El capítulo 2, verso 17 de Nehemías dice: y le dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos. Jerusalén está desierta, las puertas consumidas por el fuego. Venid, le decía a los judíos que estaban ahí, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. No estemos más en vergüenza, no estemos más en afrenta. ¿No se dan cuenta cómo, ¿no es cierto?, estos hombres se burlan de ustedes? Es necesario que se levanten y edifiquemos las murallas. Él no se quedó sentado lamentándose. Él no se quedó sentado, hermano, llorando todo el día, una semana entera. Aleluya. Frente a la adversidad, frente a la situación, Nehemías determinó en su corazón empezar a reedificar los muros y la ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios para siempre. Llegamos a uno de los más grandes de la historia. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto alaban a este Jesús? ¿Cuánto adoran a este Cristo de la gloria? Jesús, al llegar a la cruz, vivió un momento difícil. El Señor Jesucristo, al llevar la cruz apuesta, vivió tiempos difíciles. Fue abusado verbalmente, sufrió físicamente, aleluya, hasta llegar al Calvario. Pero Él no se rindió, Él no flaqueó, Él no desistió a medio camino, no se cansó, no se levantó, aleluya, sino que fue llevado como oveja de ese matadero. Lo soportó todo por el amor que tenía para salvar al mundo entero. Juan 19, 17, 18 dice: y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es el Gólgota, y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús quedó en el medio, crucificado como un malhechor, crucificado, hermano, como un delincuente. Pero allí llegó Jesús cargando su cruz. Él no dejó la cruz abandonada. Él, hermano, lo sufrió todo. Él cargó su propia cruz, que él llevó al Calvario. Bendito sea el nombre del Señor, para que tú y yo hoy tuviésemos victoria y vida eterna. Si Él hubiera llegado al Calvario, hermano,
Pablo también, hermanos, tuvo padecimientos. El apóstol Pablo era un hombre sobresaliente, era un hombre, hermano, muy preparado entre los judíos. La historia nos dice que Pablo fue, hermano, estudiado, letrado a los pies de Gamaliel. Era un hombre, hermanos, muy sabio, muy entendido en aquellos tiempos. Por lo tanto, Pablo, hermano, no estudió en cualquier lugar ni con cualquiera, sino con uno de los más grandes. Pablo sabía hablar varios idiomas. Pablo podía pararse frente a frente a un rey como frente a un soldado. Tenía esa capacidad. Podía hablar con un filósofo como podía hablar con un ignorante. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo era un hombre sobresaliente, era un hombre preparado, quien después de perseguir a la iglesia tomó la determinación de aceptar y llevar un aguijón en su carne. Fueron tiempos difíciles, pero esto lo llevó a ser un instrumento que Dios usó para perfeccionarnos. No le importó la adversidad. Estuvo predicando el evangelio con denuedo, estuvo hablando de Cristo con fervor, aleluya, con valentía. Dice la historia que en una oportunidad lo golpearon tanto que lo sacaron fuera de la ciudad y lo dejaron allí medio muerto. Sufrió un naufragio, prisión, azotes. Muchas cosas tuvo que pasar Pablo por amor a Cristo. Pero nada de eso, hermano, lo detuvo. Aún estando, hermano, con los cepos, hermano, allí en la cárcel. De allí, hermano, alentaba a la iglesia. De allí, hermano, le escribía cartas a la iglesia. De allí, hermano, seguía doctrinando, seguía predicando, seguía enseñando. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras los hermanos estaban libres, él estaba preso. Pero, hermano, su espíritu, su alma estaba libre para seguir, hermano, trabajándole al Dios del cielo. Bendito sea el Señor. Aún en las prisiones estaba preocupado por la iglesia. Aún en las prisiones estaba preocupado por Timoteo. Estaba preocupado por la iglesia de Galacia, y que empezó como a enchocar su camino. Le dijo: ¿quién les enseñó a ustedes que hay otro evangelio? Yo no les prediqué eso, yo no les enseñé eso. Hay un solo Dios. Hay un solo Señor, una sola fe. Bendito sea el nombre del Señor. Miraba para Corinto y estaba preocupado por la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía los dones del Espíritu Santo. Hablaban lenguas, tenían los dones del Espíritu Santo, pero había muchos problemas, hermanos, entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Por eso encontramos que Pablo escribe 2 grandes cartas a la iglesia. Miraba hacia Tesalónica y también escribía a los hermanos de Tesalónica. Pablo estaba preocupado, pasó padecimiento, pero ninguno de estos padecimientos, hermanos, lo detuvo para llevar a cabo la obra que Cristo había comenzado en él. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Él fue el apóstol más dedicado y el ejemplar de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único apóstol capaz de decir: yo en mi cuerpo. Ahí en Gálatas le dice a la iglesia de Gálatas, capítulo 6: en mi cuerpo, le dice, yo llevo las marcas de Cristo. No es que Pablo se haya flagelado, ni llevaba tatuajes, ni llevaba otro tipo de marca, no. Sino que en los padecimientos que el hermano estaba pasando, él decía: estas son las marcas que llevo en mi cuerpo, las marcas de Cristo. Lo he sufrido todo por amor a Cristo. Bendito sea el Señor. Hay otros hombres con determinación en tiempos difíciles. Para Abraham, aleluya, fue un tiempo difícil, hermanos. Para José también. Para Pablo, para el Señor Jesucristo, para Nehemías. Bendito sea el nombre del Señor. En la historia, hermano, de nuestros tiempos, si vamos hacia atrás en la historia, encontramos a un presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que para él no fue fácil luchar por los derechos de los esclavos, pero tomó una decisión determinante de hacerlo en tiempos difíciles.
Para este genio Einstein no fue fácil huir de Alemania, donde era perseguido por ser un judío. Fueron tiempos difíciles, pero su sufrimiento después de la persecución lo hizo determinar ser un científico brillante. Para este hombre de Dios, Martin Luther King, no fue fácil luchar contra el racismo de su época, pero luchó, se abrió paso en medio de la adversidad. Porque al igual que Abraham Lincoln soñaban con ver una nación unida, sin distinción de razas, ambos en tiempos difíciles. Todos estos estuvieron marcados en tiempos difíciles de hacer la adversidad un trampolín para el éxito. En circunstancias difíciles lo convirtieron en instrumentos de victoria, rehusando a continuar viviendo conformes y atrapados en circunstancias. Rompieron las barreras de los tiempos, de los lamentos, aleluya, de poder decir somos víctimas del proceso, no en tiempos difíciles, sino que ellos se abrieron brecha para alcanzar los objetivos y llegar a la meta presupuestada. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, con esto ya quiero terminar. Querida iglesia, es tiempo de determinar creerle realmente a Dios. La pregunta es, ¿usted le cree a Dios? ¿Le creemos a Dios? Creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es muy distinto. Muchos dicen yo creo en Dios, pero no le creen a Dios. Aquí hay que creer en Dios y hay que creerle a Dios. En tiempos, hermano, de dificultades, en tiempos difíciles, hermano, tenemos que determinar creerle a Dios. Es tiempo de confrontar los tiempos difíciles con la misma tenacidad que lo hicieron aquellos hombres, aquellas mujeres ejemplares cuyos nombres están inmortalizados en la historia de la humanidad. Es tiempo de afirmar los valores que Él ha establecido en nosotros como hijos, como herederos de Él. Es tiempo de cambiar nuestro lenguaje. Es tiempo de vivir como hijos de un Rey todopoderoso. ¿Ven? Porque hay cristianos que viven como que no tienen un Rey todopoderoso. Hay cristianos que viven, hermano, como si no tuvieran un Dios soberano, como que no tuvieran un Dios omnipotente, como que no tuvieran un Dios que todo lo puede hacer. Es tiempo, hermano, de vivir, de creerle a Dios con todo el corazón. Ya no tenemos deuda, Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos rescató, y esa es la raíz de nuestra victoria, de nuestra libertad, de nuestra prosperidad. Su perdón que trajo luz a nuestra vida es el fruto de su amor y de su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. En su perdón adquirimos el valor que hoy tenemos. No en base a la escala de valores de la apariencia o de nuestro modelo ideal, porque no valíamos absolutamente nada. Amén. Sin Dios el hombre no vale nada. Sin Dios la mujer no vale nada. Si bien todos nosotros somos, dice, como suciedad, eso dice Isaías 64:6. Y toda nuestra justicia, dice, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero a Cristo vino un día para deshacer las fortalezas del diablo. Él vino un día para romper las ataduras que ataban nuestro corazón. Y Él vino un día para darnos victoria y vida eterna. Él vino un día para sacar nuestra vida de la oscuridad en la cual vivíamos en el pecado y traernos ahora a la luz de Cristo. Por lo tanto, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo. Amén. Somos servidores de Cristo. No somos esclavos de Él porque el esclavo no tiene voluntad propia. Amén. El esclavo no tiene voluntad propia. Nosotros ahora pasamos de ser esclavos del pecado a ser siervos de Cristo. Somos servidores de Cristo. Amén. Y le servimos a Él, le amamos a Él porque Él nos rescató, nos compró, nos salvó, nos hizo nueva criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Nos puso, aleluya, en
No importa lo que yo esté pasando, no importa lo que haya venido sobre mi vida, usted párese firme y diga: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? ¿Cuánto alaban al Señor en esta noche? Es tiempo de determinar y creerle a Dios. Amén. Es tiempo de confrontar los tiempos difíciles con tenacidad, como lo hicieron esos hombres, esas mujeres, ¿no es cierto?, que fueron ejemplares para nosotros. Es tiempo de pararnos como la iglesia primera, aleluya, frente a la adversidad, frente a la persecución que la iglesia primera vivió, aleluya. Ellos no le importaron, ellos siguieron adelante, ellos siguieron firmes, creyendo a Dios por sobre todas las cosas, no importando dar su vida, pero ellos tenían, aleluya, unos valores eternos, tenían una meta, tenían una seguridad, aleluya, que el león se los comiera, ellos sabían que llegarían a la gloria eterna. Bendito sea el Señor. La iglesia hoy, hermanos, en los tiempos difíciles que vive, necesita tomarse de la mano del Señor. La iglesia no necesita renunciar. La iglesia no necesita volver atrás. La iglesia no necesita quedarse encerrada en sus cuatro paredes. No, mi hermano, no, mi hermana. Usted no es de los que retroceden. Pablo dijo: nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos a la gloria de lo eterno. La iglesia no es una iglesia que retrocede, aleluya, a la menor dificultad. La iglesia no es una iglesia que se estanca por el menor de los problemas. La iglesia ha entendido que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, tenemos a uno que va con nosotros, que ese es Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, en medio de su problema, de su adversidad, de su situación, mire a Cristo por sobre todas las cosas. Y párese firme y diga: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Tómese el Señor, tómese de su mano, abrace a Cristo con toda su fuerza, no mire para atrás, no reniegue contra Dios, aleluya. No diga: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? No, sino que en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio del problema, alabe, 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 glorifique a Dios, honre a Dios, dígale: gracias, Señor, por este problema, gracias, Señor, por esta dificultad, gracias, Padre, porque en medio de todo esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar en esta noche. Bendito sea su nombre. Confrontemos los momentos difíciles creyéndole a Dios. En Él encontramos, hermano, la solución a todos nuestros problemas. No te desanimes, que tus fuerzas no desmayen ni decaiga tu fe, sino que por el contrario, tómate cada día más de Cristo.